Vamos a hablar del tema de ahora. Recuerden que estamos hablando de salvación. Tenemos todo el mes de estar predicando sobre salvación y los diferentes aspectos que la salvación implica. Ustedes saben que la salvación es un hecho, pero también es un paquete, es un proceso. La salvación no termina aquí en la tierra, o sea, todo el tiempo estamos en el proceso de salvación. Estamos siendo salvados. Pudiéramos decirlo así. Fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. ¿Ok? Porque la salvación incluye varios aspectos. En la primera predicación que di yo sobre esto, a principios del mes, el primer domingo, fue así: soy salvo. Y explicaba esos diferentes aspectos que contiene la salvación. Por ejemplo, la salvación contiene la elección, la redención, la justificación, son parte de la salvación, la santificación. Y también la salvación contiene la reconciliación. Y ahora voy a hablar de eso. Y la última fase de la salvación que vamos a recibir todos, al final de todos los tiempos nuestros y del Señor con la tierra, es la glorificación. Esa es la última etapa de la salvación. Seremos glorificados. Tendremos hasta un cuerpo nuevo glorificado. Entonces la glorificación es la etapa final de la salvación. Pero ahora vamos a hablar de la reconciliación. Soy reconciliado. Ese es el eslogan. Soy reconciliado. Digan conmigo, soy reconciliado. Digan también, soy salvo, que son las cosas que hablamos. Soy salvo, soy elegido, soy amado, soy adoptado, soy reconciliado. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Hablemos un poco de qué es esto de la reconciliación. Hay un par de versículos que quiero que leamos en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Búsquenlo por favor en sus Biblias, ya sean en papel o en dispositivos, y también va a aparecer aquí en pantalla. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, voy a leerlo ahí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, esta carta el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto que Dios nos reconcilió. En Cristo, dice que en Cristo estaba reconciliando a todo el mundo. ¿Qué es la reconciliación? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esta palabra? ¿Cuál es el significado? Quiero decirles que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento aparece el concepto, el principio de la reconciliación. Y voy a ser breve, por lo menos, para mencionar algunas palabras del Antiguo Testamento, es decir, del hebreo, y algunas palabras del griego que se traducen a nuestro español, se traducen como reconciliación. Entonces, la primera palabra que quiero usar, que es la del Antiguo Testamento, en hebreo es la palabra kapar. ¿Ok? Esto de kapar es con K, ok, tiene que ver con esa palabra, y el significado básicamente es cubrir, expiar, hacer propiciación o reconciliar. Esos son los significados de esta palabra hebrea. Cuando vemos en el Antiguo Testamento la palabra reconciliación, la palabra que se está usando ahí en el hebreo antiguo, es la palabra kapar. Fíjense que está, por ejemplo, en Levíticos 16:6. Busquemos Levíticos 16:6. El libro de Levítico es el libro de las enseñanzas que le dio Moisés al pueblo de Israel
acerca de cómo debían ser las actividades del tabernáculo, que eran una expresión de la adoración al Señor. Y en Levítico 16:6 dice la palabra: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Fíjense que el sacerdote, el sumo sacerdote, y el primero de ellos fue Aarón, hermano menor de Moisés. Aarón, el sumo sacerdote debía de traer también su propio becerro, además de llevar el becerro que era para la expiación de todo el pueblo. Él necesitaba por sí mismo, para sí mismo, su propio proceso de entregar un becerro, y lo tenía que sacrificar. Era por su expiación, para poder estar limpio, para expiar al pueblo. Y ahí dice en ese versículo 6: y Aarón ofrecerá el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Ahí está la palabra reconciliación, y la palabra hebrea que está ahí es la palabra kapar. ¿Ok? Entonces la idea es cubrir, o es expiar, es juntar, reconciliar al ser humano con Dios. El sacrificio cubría los pecados, los perdonaba y restauraba la relación entre Dios y el hombre. Es decir, la relación, ustedes saben que se rompió por causa del pecado. El pecado rompió la relación con Dios. Si usamos un ejemplo de la vida práctica, el pecado es como un cortocircuito que interrumpió la relación con Dios. Nos separamos de Dios. El pecado nos separó de Dios. Entonces, para poder volver a establecer una relación de padre a hijo, de creador a criatura, lo que el hombre tenía que hacer era hacer morir un animal inocente y derramar su sangre. Y eso reconciliaba, por lo menos por un año, la relación entre el hombre y Dios. ¿Se imaginan ustedes estar cada año sacrificando un animal para poder reconciliarse con Dios? Cada año. Pero si durante el año también cometía algún pecado que era causa incluso hasta de muerte, la persona tenía que matar, aunque no fuera el del año, tenía que matar otros. Hay algunos que hasta se hubieran, aquí digo yo, nos hubiéramos acabado un buen hato de animales, ¿verdad? Porque a cada rato lo mismo, por aquello de que tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? Porque a nosotros sí que nos es fácil volver a caer. Pero la palabra reconciliación, entonces, en el hebreo es la palabra kapar. Ahora en griego hay varias palabras. Por ejemplo, una de ellas es la palabra katalazo. Estamos recibiendo una pequeña dosis de idiomas antiguos, ¿verdad? Porque este es el griego antiguo, que ya no se habla. No es el griego que hablan ahora los griegos. Este se llamaba griego koiné, que era como el griego internacional, digamos, así como el inglés americano, que es el internacional, ¿verdad? Pero el inglés de Inglaterra es el propio, es como el español de la madre patria, ¿verdad? Que es diferente al latinoamericano. Entonces, el griego koiné, la palabra katalazo se traduce como reconciliar, cambiar, intercambiar. Son significados, pero por supuesto para lo que estamos viendo es la palabra reconciliar la que nos interesa, es decir, el significado ese. Y otra vez volvemos a 2 de Corintios 5, 18 y 19 que veíamos al principio. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo fue el Cordero. Miren, hermano,
Déjenme hacer un pequeño paréntesis. Todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era solo una sombra de lo que se iba a cumplir en Cristo. Allá había un sumo sacerdote. Ahora el sumo sacerdote, cuando vino Cristo, Él se constituyó en el sumo sacerdote. Allá había el sacrificio de un cordero inocente. En el Nuevo Testamento es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inocente, sin pecado, pero murió en la cruz. La sangre allá del animal que se sacrificaba se llevaba al tabernáculo, se ponía sobre el arca del pacto en la tabla superior que se llamaba propiciatorio, y ahí se creaba una película de sangre, porque adentro del arca, que era una caja de madera cubierta de oro, estaba la manifestación o la señal del pecado. Habían las tablas de la ley que estaban rotas, estaba la vara de Aarón que reverdeció. Eso representaba el pecado del pueblo. Y entonces se ponía una película de sangre sobre esa tabla superior que se llamaba propiciatorio. Y entonces los dos querubines que veían hacia abajo, hacia el pecado, los dos representaban a Dios viendo el pecado constantemente del pueblo. Cuando llegaba el sumo sacerdote y ponía la sangre ahí, ya los ángeles que representaban a Dios ya no veían el pecado, veían la sangre que cubría el pecado. Eso era una sombra de lo que Cristo hizo. Agarró, dice la Biblia, su propia sangre y no entró al tabernáculo de pieles, la tienda que andaba en el desierto. No, subió al cielo mismo y entregó su sangre. Y eso nos reconcilió con Dios. No una vez al año, para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Perdón. Entonces es la palabra catalazo. Esto implica un cambio completo en la relación, una restauración en la relación. ¿Ok? Dios trajo una relación armoniosa, pacífica con Él a través del sacrificio de Cristo. Hay otra palabra que es derivada de esta, se llama apocatalazo. Y esto es como reconciliar también, pero el sentido es de una reconciliación total y completa que Cristo ha logrado. Es casi como lo otro, pero aquello es como una reconciliación. El significado de solo catalazo es muy específica, reconciliación, más bien muy general, reconciliación. Pero apocatalazo significa completo, es decir, que ya no hay vuelta atrás. Dios nos reconcilió. Y ese es un énfasis mayor. Y hay otra palabra más en griego para reconciliación, que es la palabra hilasmos. Y esto significa eso de la propiciación. Fuimos reconciliados, pero porque se puso la sangre. Y ese es el énfasis de hilasmos. Muy bien, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, Primera de Juan, capítulo 2, 2, a donde aparece la palabra hilasmos, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra ahí es hilasmos, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces esa palabra propiciación, hilasmos, está vinculada a la reconciliación. Cuando está hablando ahí es que nos reconcilió a través de la propiciación. Es decir, nos reconcilió porque hubo sangre que se derramó y se pagó con ella el precio de la reconciliación con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, somos amigos de Dios, somos cercanos. Dios es un Dios cercano a nosotros. Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estuve ahora en la mañana aquí abajo en una conversación bastante amena. Me encontré a una persona totalmente desconocida. Yo estaba desayunando aquí abajo y esa persona, como yo sabía que no toda mi familia iba a poder ahora acompañarme a desayunar ahí, entonces yo le dije a la encargada que podía usar el resto de la mesa, porque siempre nos dan una mesa grande.
Y estaba ahí sentado y yo le dije, ¿pueden usar el resto de la mesa? Entonces me dijo, pues le voy a decir a esta familia que está esperando que si quieren compartir la mesa con ustedes. Y se llegaron a sentar. Era un señor de unos 70 años y su esposa. Y llegaron y me saludaron. Y cuando yo lo oí, me sonó familiar el acento, el tono. Y yo le dije, me dijo, con permiso, vamos a compartir aquí la mesa con ustedes. Gracias por compartirla. Sí, le dije, con mucho gusto. Entonces me saludó. Y como le oí el acento, le dije, ¿ustedes están hospedados aquí? Sí, me dijo, estamos hospedados aquí. ¿Y de dónde son? Le dije yo. De Costa Rica, me dijo. Y ahí se creó. Ustedes saben que yo soy de pocas palabras, ¿verdad? Entonces, y el señor era igual que yo, cortadito con la misma tijera. Y empezamos a hablar de Costa Rica. Fue una larga conversada. Tanto que la esposa le decía, ¿y qué vas a comer? Y algo así, ya déjalo que coma, ¿verdad? Y yo le dije, no se preocupe, somos de los mismos, así es que démosle. Y hablamos un montón de cosas que hablamos. El señor había venido o ha venido por varias razones. Su hijo vive aquí porque se casó con una salvadoreña. Estas salvadoreñas son peligrosas. Estas atrapan de todo, ¿verdad? Atrapan ticos, nicaragüenses, chapines, gringos, de todo atrapan. Son peligrosas, ¿verdad? Peligrosas. Pero son de esas buenas atrapadas, ¿verdad? De eso que vale la pena que lo atrapen. Y entonces me dijo, venimos porque mi nieta hizo la primera comunión. Y mi hijo se ha venido a vivir ya aquí a El Salvador. Y entonces venimos. Y el señor era un hombre católico, muy practicante, según me expresó. Pero me empezó a contar historias y una de las que me contó es que él tenía un amigo que fue como su mentor espiritual. Todas las semanas se sentaba con él a platicar y era el mismo restaurante, el mismo día, la misma hora y la misma mesa. Y dice que al principio eran las servilletas, en los tiquetes, donde anotaba las cosas, pero que después mejor se llevó su cuadernito porque llevaba siempre preguntas. Y el sacerdote siempre se las respondía. Entonces él era como un mentoreo espiritual. Entonces él me hizo el comentario. Él me dijo, me encaminó a una relación personal con Dios. Y él me enseñó que Dios era cercano, que era mi amigo, que era mi padre y que Jesucristo era mi hermano mayor. Y él me decía, me contaba él, y él me decía, mira, solo anda. Y si vas, por ejemplo, a la iglesia, vas, te sentás y te callas para que lo oigas, para que lo puedas oír. Y después me dijo, y puede ser ahí en la iglesia, pero también puede ser debajo de un árbol, puede ser en el parque, puede ser en tu casa, donde sea. Pero vas y tenés una relación con Él. Y Él me enseñó, me dijo Él, que Dios era un Dios de relaciones cercanas, que era un Dios amoroso, no solo amor, sino de relaciones. Y el Señor empezó a hablarme de principios sólidos espirituales. Es un hecho que ese sacerdote con quien él se reunía le impartió principios sólidos. Dios es nuestro Padre y es cercano. Podemos establecer una relación cercana, personal con Él. Dios nos reconcilió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para eso pagó el precio, para que pudiéramos relacionarnos con Él. Muy bien, esto ha respondido de alguna manera, o intenté responder con todo esto, la primera pregunta: ¿qué es la reconciliación? ¿Ok? Es esa relación restaurada con Dios, nuestro Padre, producto de que Cristo pagó el precio, la propiciación, derramó su propia sangre y restableció nuestra relación con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? No porque fuéramos buenos, porque no lo somos. No porque no pecáramos, porque no dejamos de pecar. Siempre pecamos.
hasta con la mente, con la voz, con las palabras que decimos, con las miradas, los pensamientos que tenemos. Y no digamos con las acciones, porque constantemente estamos rompiendo nuestra comunión con Dios, producto de nuestro pecado, que está ahí vivo. Es parte de nuestra naturaleza, que no va a terminar hasta el día que el Señor nos quite todo esto que nos conduce al pecado. Esa manera de ser, esa manera de hacer las cosas. Muy bien, quiero ir a la segunda punto porque tengo 3. El segundo es cuáles son algunos aspectos de la reconciliación. O cuando hablamos de reconciliación, ¿por qué tenemos que hablar de reconciliación? Y esto va a ser breve. En primer lugar, porque hay una separación o una ruptura. Se rompió nuestra relación con Dios. Eso es lo que necesita una reconciliación. Uno no se puede reconciliar con nadie que no haya tenido un rompimiento. Uno rompió la relación y la rompió producto del pecado. Y no solo, les cuento otra cosa, que este es un principio teológico. Esto ya es más teológico. Pero se los digo así de manera resumida. Desde que nacimos, ya nacimos con esa ruptura, porque no solo fue nuestro pecado, como dice el salmista, he aquí que en pecado me concibió mi madre. O sea, hasta como nacimos, pues, era resultado del pecado. No habíamos pecado por nuestras propias acciones y ya veníamos marcados con el pecado. ¿Ok? El hombre no peca porque es pecador, sino que más bien el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque ya es pecador. ¿Me entiende? Entonces hay una ruptura en nuestra relación con Dios. Cada vez que pecamos, ahora ya sí de nuestra propia cosecha, cada vez que pecamos lo que hace es que se rompe nuestra comunión. Y se rompe. Porque nuestra propia alma, nuestro propio corazón nos hace saber que nos tenemos que alejar. El pecado aleja, eso es lo que le ocurrió a Adán en el jardín. Pecó y se escondió detrás de los árboles. Y además estaba escondida su desnudez detrás de hojas que realmente no cubrían. ¿Qué hizo Dios para cubrirlos? A ver, respóndanme, ¿qué hizo Dios para cubrirlos? Les puso pieles de animales. ¿De qué animales? Sí, vamos a inventar, ¿verdad? Cualquier animal se nos va a ocurrir. Pero el punto es, más bien, lo que quiero enfatizar, es que fueron animales que tuvieron que morirse, pues. Sacrificarlos. ¿Quién los sacrificó? Dios. Ahora, ¿cómo estaban esas pieles para cubrirlo? Llenas de sangre. Y así lo cubrió con pieles llenas de sangre. Ahí está el principio de la reconciliación y de la redención. Dios los cubrió no con hojas, con pieles de animales sacrificados, todavía llenas de sangre. Y así lo cubrió. Ese es el principio. Lo que nos cubre del pecado es la sangre. No es nuestro propio esfuerzo. Es la sangre. Y es una cobertura que viene de parte de Dios. Dios es el que paga el precio o el que toma la iniciativa para cubrirnos. Pero ¿cuál es la acción que nosotros tomamos cuando pecamos? Escondernos. O sea, separarnos, alejarnos. Fíjense que cuando nosotros pecamos, nuestro deseo es alejarnos de Dios. Escondernos. Y eso no limpia nuestro pecado, más lo prolonga. Cuando pecamos es cuando debemos buscar a Dios. Ahí es que tenemos que acercarnos para encontrar la reconciliación. Entonces, primer punto de los aspectos de la reconciliación es ruptura o separación. Segundo, perdón. O sea, la reconciliación implica que pidamos perdón y que obtengamos el perdón. Entonces, el segundo aspecto es perdón. Y el tercero es restauración. Yo peco, se rompe la relación, pido perdón y luego soy restaurado.
Y cada vez que ocurre eso, maduro y crezco, porque me doy cuenta que no soy tan bueno como soy. Mi mamá creía que yo era bueno y no lo era. Ella siempre creyó lo mejor de mí. Ella siempre pensó que yo era un santo, pues. Pero solo Dios y yo sabíamos que no. No hay ni uno. No hay nadie. No hay quien diga yo no peco. Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice, ¿por cuánto? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien diga no, fíjate que yo no. Y que la gente diga, mire qué hombre más santo ese, qué bonito, mire, qué hombre más especial. Y las mujeres jóvenes y él joven y todas enamoradas de él, es que si me caso con ese santo, ¿verdad? Yo voy a convertirme en una virgen, ¿verdad? Casi como de las vírgenes como del quinto cielo, prudente, ¿verdad? Si yo me caso con ese hombre, y cuando se casan se dan cuenta que tan santo no era, más bien tenía algo de demonio. Es que se le nota, pues, quizás no se le nota porque lo esconde bien, pero cuando ya está en lo privado se da cuenta que no era tan. Y él también enamorado de aquella. Qué lindo canta, mira, ay, es que esa mujer debe ser la Virgen pura, ¿verdad? La que con el niño en la cintura, no sé si se puede en eso, pero mi abuela contaba eso, ella me decía, era una adivinanza, ¿verdad? Me decía, en una montaña oscura estaba la Virgen pura con el niño en la cintura, ¿verdad? Y me acuerdo que me hablaba de la Virgen pura con el niño en la cintura. Entonces el muchacho dice, ay, esa es la mujer que necesito. Y cuando se casa con ella ve que más bien es la cola de Judas. Todos pecamos, todos. Hoy no han venido. Y todos necesitamos restauración. Cuando somos restaurados, qué belleza, hermano. Qué peso el que se va. Dios me reconcilia con él y me acerca y me dice, sí, ya sé que sos pecador, hijo. Ya sé que pecas, pero yo quiero estar cerca de ti porque te amo. Eres especial para mí. Somos especiales para Dios, hermano. Dígale que tiene la par, es que vos sos, pero especial para Dios. Dígale, ¿verdad? Es que sos... Si es una mujer, dígale, si es que sos la niña de sus ojos, dígale, ¿verdad? O sea, es para Dios. Yo debo de tratar a mi esposa, por ejemplo, yo como esposo debo de tener cuidado, porque si la trato mal, de vez en cuando quiero decirles que me da mis coscorrones el Señor, porque me dice, es que vos no sabés lo que significa para mí, ella es especial para mí. Tratala bien, me dice el Señor, tratala bien si no querés que te dé tu... Sí, yo lo oigo, por eso me arrepiento. Pero también el hombre, hermana, si con el que está ahí, no cree que es cualquier cosa. No, hombre, este es un hombre especial, amado de Dios, a pesar de sus fallas. Muy bien, termino el segundo punto y me voy al tercero. El tercer punto, yo quiero ver reflejado esto en una historia. Hablé de 3 aspectos que tiene la reconciliación. ¿Cuál era el primero? Ruptura. El primero era ruptura o distanciamiento. El segundo, perdón. Y el tercero, restauración o reconciliación. Ahí están los 3 aspectos. Vamos a buscar Lucas capítulo 15. Y me pones desde el versículo 11, por favor, Gerson. Lucas 15, les voy a confesar, yo no es la primera vez que predico de este pasaje, porque les voy a contar que para mí este es uno de los pasajes más especiales de la Escritura, para mí. Yo tengo varios, pero este es uno de los especiales. Capítulo 11, se llama la historia del hijo, la parábola del hijo pródigo. También dijo,
el Señor contando una parábola, porque ya había contado la oveja perdida, la moneda perdida, en ese mismo capítulo 15. Pero ahora, a partir del versículo 11, comienza a contar otro perdido, pero ahora es un ser humano. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Seguimos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, digan conmigo, lejos, a una provincia apartada. Digan conmigo, una provincia apartada. Quiero que se forme en la imagen. Un lugar lejos. Una provincia apartada. Estuve viendo una película, se la recomiendo, muy buena. Se llama ¿cómo se llama esas cosas que tienen luz para que no se... El faro de las orcas. ¿Quiénes ya la vieron esa película? En Netflix. ¿Quiénes ya vieron esa película? El faro de las orcas. En inglés, The Lighthouse of Orcs. Ok. El faro de las orcas. ¿Lo pronuncié bien, Sergio? Está bien. Es que yo tengo aquí mis correctores de inglés, no vayan a creer, ¿verdad? Estos que pasan trabajando solo en inglés. Ok, El faro de las orcas es una película muy buena, se la recomiendo. Creo que es una historia real. Es de unos, así se las spoileo rapidito, es de un niño español que es autista y que su mamá, como último recurso, lo lleva a la Patagonia, al final del mundo, aquí en el mundo latino, en Argentina, y lo lleva y es como, ¿cuál es la palabra? Cuando alguien está enfermo y necesita recuperarse, o sea, es como rehabilitado a través de su relación con las orcas, ¿verdad? Es como una terapia. Se las recomiendo, muy buena película, de esas películas que hay que ver porque le enseñan mucho a uno. Ok, entonces un lugar lejos, un pueblito como el de la Patagonia que aparece en esa película, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Seguimos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. ¿A qué provincia se había ido? ¿A un lugar? ¿No los oí? ¿A un lugar? Lejos. Ahora veamos otra vez el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta.
porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lo vamos a dejar ahí. Ahí están los aspectos que les mencioné, hermanos, de la reconciliación. En primer lugar, este hijo se fue lejos, o sea, se separó, rompió. Este hombre lo tenía todo en la casa de su padre. Era un hijo, él mismo lo reconoce. Y él dice, en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan. Y yo aquí me muero de hambre. Imagínense este muchacho, flaco, con un hambre desesperante, que quería comerse la algarroba de lo que le daban a los cerdos y nadie se la daba. Para ponerlo en un lenguaje más cercano, tenía tanta hambre que se hubiera comido un racimo de cáscaras de guineo, por el hambre que tenía. Me lo imagino roto, toda su ropa harapienta, débil, sin fuerzas hasta para caminar, días sin comer, muchos días. Ahora imagínense la ropa y él mismo, el mal olor que tenía. Había roto su relación. Y es que eso es lo que provoca la ruptura con nuestra relación con Dios. Fíjense que este hombre se fue lejos. ¿Por qué? Porque él ya había concebido en su corazón eso. Para eso pidió la parte de la herencia. Lo juntó todo y se fue y todo se lo acabó. Fíjense que en esta parte no ha dicho nada, pero cuando el hermano mayor llega a la casa, le reclama al papá y le dice, yo he estado aquí, no me he ido y siempre te he servido y nunca me he comido nada, un cabrito para compartirlo con mis amigos, pero viene tu hijo que lo fue a malgastar todo con rameras. Y agrega la información que no está en esta primera parte. O sea que se fue a desperdiciar la vida con trago, con prostitutas, en fiesta. O sea, fue perdidamente, dice ahí. Eso es lo que provoca la ruptura. O sea, le damos rienda suelta a nuestros deseos y a nuestras pasiones, pero eso que trae al final de cuentas, trae tristeza, profundas necesidades. Es que hasta ahí aprendemos, pues, a veces, a otros no les da chance. Mi abuela me decía un dicho, porque no sé si les dije, pero el tercer libro se va a llamar Los dichos de mi abuela. Y mi abuela me hablaba mucho con dichos, era dicharachera, ¿verdad? Y mi abuela me decía, mira hijo, el vivo a señas y el tonto a palos. Me decía, no aprendas pues así, pero vas a tener que aprender a golpe. Hermanos, hay algunos de nosotros que solo así aprendemos, a golpe. Y algunos hasta orgullosos, ¿verdad? Lo dicen, golpe con golpe yo pago, ¿verdad? Como que si fuera algo agradable. Se rompió, se fue lejos. ¿Por qué necesitamos reconciliación? Porque estamos lejos. Es que el pecado nos lleva a alejarnos a una provincia apartada, donde nadie nos vea, no nos conozca y no nos digan nada. Por eso es que las entradas a los moteles tienen una forma en que nadie ve dónde entró quién. Y por eso las entradas son furtivas y las salidas igual. Y van en carros polarizados para que no los conozcan. Porque la idea es esconderse, es lejos. ¿Por qué necesitamos reconciliación? Porque andamos lejos. Fíjense que les pedí que hiciéramos énfasis en el versículo 20, creo que era, o mira donde dice, y su padre
Ajá, ahí el 20. Y levantándose vino a su padre, porque cuando estaba allá dijo él, yo aquí no tengo ni qué comer, estoy todo débil, lo perdí todo, estoy arruinado, estoy en la ruina total, estoy a punto de morirme, estoy mal, voy a irme a la casa de mi padre. Eso no reconcilia a nadie. La conciencia, un montón de gente dice, no hombre, si es que yo ando mal, si es que ando mal, de verdad, no, yo lo reconozco, mira, el día después, pues, ya del día de goma, no, yo lo reconozco, no, así es que yo sí que he desperdiciado mi vida, todo lo que yo he malgastado, pisto tuviera, sí, pero eso no te reconcilia. Tener conciencia de que te equivocaste no te reconcilia. Solo tener claridad en tu mente, sí, es que yo me equivoqué. Eso no acerca a nadie. A nadie lo reconcilia. Es más, dice que él dijo, me voy a levantar y voy a ir. Y se levantó. Tampoco eso te reconcilia. Porque la reconciliación es una obra de Dios. Él es el que te reconcilia con Él. Porque estás tan en la bancarrota espiritual que no tiene forma de pagar eso, pues. No hay forma de pagarlo. La reconciliación no solo es regresar. La reconciliación es restaurar la relación. Y eso es una obra del perdón. Y eso es Dios quien lo da. Tú lo pides, pero Dios es el que te lo da. Entonces fíjense el versículo 20. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos. ¿Cómo estaba todavía? Lejos. Lo vio su padre. Es que el padre te ve cuando estás lejos. Tú decidiste irte lejos, pero él siempre te ve. Si es que él no necesitó que el hijo mayor le recordara de que había andado perdido, que había andado con prostitutas, que había andado en borracheras, en todas esas cosas disolutas. El padre lo vio, lo podía ver, porque el padre ve desde lejos. Él te ve cuando estás lejos. Lejos. Una vez mi mamá me dijo, porque Dios le hablaba a mi mamá, ese era el gran problema para mí. Que yo hacía las cosas y según yo no se daba cuenta porque iba a hacer las cosas. Yo era un adolescente y andaba con malos amigos en el cantón, allá en la finca, donde yo viví un tiempo, ahí en el volcán. Entonces con cipote queriendo aprender, me iba a la quebrada a pastear vacas con otro cipote de ahí de la del cantón, y me iba a la quebrada y nos llevábamos cigarros y yo empecé a fumar con él. Y hacía esas cosas y hablaba palabras que no debía hablar, todas esas cosas que los cipotes quieren hacer para sentirse grandes. Y yo haciendo esas cosas. Y me dice mi mamá un día, mira, ¿y vos en qué andás? ¿Por qué? Le dije yo. Es que anoche soñé con vos, me dijo. ¿Y qué soñó? Le dije. Es que yo te veía en un gran barril de basura, que te metías la basura y te la comías y te la comías. Así, te tragabas y te salía la basura. Y yo le dije, mamá, yo ya le dije a usted que en la noche no coma frijoles. Eso hace daño, le dije yo. Mire los sueños que anda teniendo. Ay, si le contara. ¿Y qué me iba a escapar yo, pues? Porque mi mamá era lista. No, porque el padre me veía de lejos. Y se lo contaba a mi mamá. ¿Y cómo? Pues, ¿quién se salva de eso? Y yo me puedo esconder de mi mamá, me escondía. Y ella no me podía ver. Si mi mamá, Dios no le hubiera hablado en sueños, no se hubiera dado cuenta. Si es que la que me veía no era mi mamá.
Es que lo que pasa es que a ella le contó Dios lo que yo andaba haciendo. ¿Y cómo, pues? ¿Quién se salva de eso? ¿Quién se salva? ¿Qué hombre se puede salvar casado, irse a meter a un motel con otra mujer que no es la esposa? ¿Quién se salva de la mirada del padre? ¿Quién se salva de andar haciendo cosas que no debe? ¿Quién? Si el padre lo vio de lejos. Si Dios nos ve de lejos. Nos ve de lejos. Ahora, para condenarnos, no, esa es la bendición que nosotros tenemos. Dígale que tiene la par, esa es la bendición que vos tenés. Que aunque te ve de lejos, no es para condenarte, es para reconciliarte. Es porque te ama. Es que Él es el que quiere reconciliarte con Él. Y mire, lo ve de lejos y fue movido a misericordia. La misericordia es un concepto, es un principio, es una verdad, pero también es un concepto. ¿Cuál es el concepto de misericordia? Que Dios no te da lo que sí te mereces. ¿Qué se merece alguien que peca? La paga del pecado es muerte. ¿Qué me merezco yo cuando peco? Muerte. Pero la misericordia es que Dios no me da lo que me merezco. Ah, bendita misericordia, porque si Dios me diera lo que me merezco, ya hace rato estuviera bajo 2 metros de altura, enterrado, ya ni estuviera. Ya fuera parte de la materia orgánica que alimente algún árbol en el cementerio. Ya no estuviera. ¿Cuántas veces estuve a punto de morir? Estuve a punto y no me morí. Por la bendita misericordia. Lo vio de lejos. El Padre te ve de lejos. Entonces te ve cuando andas bien y también cuando andas mal. Te ve. Y es movido a misericordia. ¿Y qué hizo además el Padre? Corrió a encontrar al hijo harapiento, hambriento, maloliente. Un hombre que tenía tantas cosas a su favor. Estaba bien en la casa, pero decidió romper e irse lejos. Es que eso es lo más triste, hermanos. Que uno por tonterías se va lejos. Y el Padre siempre lo ve de lejos porque es Padre. Y es amoroso. Y es cercano. Y es misericordioso. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Al tufoso ese. Al hediondo ese. Pero es que el hediondo ese era su hijo. Te besa, aunque tu pecado apeste, aunque te eches perfumes caros, aunque te bañes con jabones y champús especiales, el pecado apesta, hiede. Pero el Padre lo besó. Yo quiero que veamos al Padre, porque la reconciliación es una obra del Padre. No es una obra nuestra. Yo puedo estar consciente de que me he equivocado. Yo puedo tomar la acción de, aunque sea despacio, arrastrándome por la debilidad del hambre, caminar despacito, hermano. Yo creo que pocas veces he llorado como lloré cuando me enfermé la última vez que me operaron. No sé si ustedes se recuerdan que me operaron hace 2 meses atrás. Lloré, hermanos. Salí de aquí de la Gran Vía a la zona del parqueo. Estaba en la segunda planta, en Claro, haciendo unos trámites. Miren, era tanto mi dolor y mi dificultad para caminar. No podía orinar. Simplemente iba al baño y no podía orinar. Y la vejiga llena. Y no poder orinar. Moverme de Claro
al servicio, a los baños, que está como a 10 metros, 15. Fue toda una hazaña de dolor llegar como pude al baño, tratar de orinar y no poder. Fue espantoso. Y luego regresarme y salir de Claro al parqueo, que son otros 10 metros, salir arrastrándome casi caminando despacito. Y llegué al parqueo y me senté a esperar que Luis Gerardo llegara a recogerme. Y me puse a llorar. Hice una promesa: nunca, pero nunca de los nunca, me vuelvo a estacionar en un parqueo que diga incapacitados o madres embarazadas. ¡Nunca! Porque es difícil que alguien más se estacione y yo necesitando que esté ahí enfrente porque no me puedo mover. Nunca, dije yo. Pero me puse a llorar, hermanos. Y lloré como niño ahí, porque me sentía inútil, incapacitado y adolorido. Fue horrible. Este hombre venía débil, sin poder caminar, caminando despacito probablemente porque no podía, venía maloliente, venía sucio, venía rota su ropa, descalzo. Y el padre corrió, se echó al cuello y lo besó. Y seguimos leyendo el 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, ni le contestó: sacad el mejor vestido y vestidle, porque no se puede vestir solo. Ahí está entre paréntesis: báñenlo, perfúmenlo, vístanlo, rasúrenlo, peínenlo y poner anillo en su mano. Eso de poner anillo no es un ornamento como nosotros usamos. No, es un anillo que tenía el sello para poder firmar en nombre de su papá. Era un anillo que le daba la posición de hijo y de autoridad. Lo restauró. Y calzado en sus pies. Los criados andaban descalzos. Por eso es que él andaba allá cuidando cerdos descalzo. Se vino caminando descalzo. Pero los hijos tenían calzado. Y lo calzó. Y luego: traed el becerro gordo y matadlo. ¿Qué hacían cuando había que redimir a alguien y reconciliarlo? Matar el becerro. Matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Ahí están los 3 elementos de la reconciliación que quiero terminar destacando. 1, el primero, ruptura y las consecuencias que eso te trae. 2, la reconciliación. Y 3, celebración. La reconciliación es celebración también. Y así lo quiero destacar. Es motivo de celebración que el Padre te reconcilie. Es que te da una nueva perspectiva, te da una nueva vida, te da una nueva razón de vivir, te da significado, te da propósito. Víctor Frank, en su obra Una vida llena de sentido, su obra culmen, ustedes saben que Víctor Frank estuvo como prisionero en los campos de concentración nazi. Y él cuenta en su libro todo lo que le hicieron. Y él salió de esa situación. Y él se puso a ver a quienes habían salido y habían terminado con una vida. Porque muchos de los que salieron
como ya no había ningún motivo por el cual vivir, se suicidaron. Y él descubrió cuáles fueron los que no se suicidaron y por qué. Y encontró que los que no se suicidaban es porque tenían sentido en la vida, un propósito por el que vivir, significado. Es que vivir la vida no solo es para tener trabajo, hombre, y trabajar y ganar plata y tener un carro, tener una casa, incluso tener una familia. No, per se no es eso todo. Es tener un propósito, un significado en la vida, una razón. Eso es. ¿Y para qué tanto corre y corre, pues? Yo estaba así enfrente, sentado aquí en el escritorio y yo atrás, y aquí de este lado el jefe de neurología del seguro. Yo venía de 10 días de estar hospitalizado, la primera vez que convulsioné. ¿Cuántos años tenía yo? 30 y pocos. 30 prácticamente. 32. Y me sienta el doctor y me dice: mire, señor, yo trabajaba 16 horas diarias, a veces 20. Era una locura. Y me sentó y me dijo: Luis Gerardo, Daniel y la Ruti eran todavía mis hijos, no había nacido Betuel. Y me dice el doctor: señor, usted tiene que tomar una decisión. Como él no era cristiano y era medio chabacán, me dijo: ¿va a terminar de criar usted a sus hijos o los va a terminar de criar Carmelo? Me dijo. Usted decide, me dijo. Usted decide. No puede vivir así, me dijo. Nadie puede vivir así. Tiene que cambiar su vida. Hermanos, nosotros necesitamos realmente la reconciliación con el Padre para tener la fiesta, la celebración, para que la vida tenga sentido, para que cuando vivamos lo disfrutemos, que disfrutemos el hoy, el cada día. Si este es un día especial, hermanos, este es un día especial. Tenemos que aprender a vivir cada día. Que está lloviendo, disfrute la lluvia, hombre. Vieran qué rico es dormir cuando está lloviendo. Hasta con café, hombre. Aunque no sea chocolate, con café. Hermanos, cierro, porque ya tomé mucho tiempo. Pero hermanos, Dios nos ha reconciliado con Él. Ustedes y yo tenemos la bendición de que hemos sido reconciliados con Dios. Dios es nuestro Padre, es nuestro amigo, es un Dios cercano que nos ama. Nos ama no porque seamos buenos o porque no seamos pecadores. Nos ama porque Él ha decidido amarnos y porque Él ha decidido reconciliarnos. Hasta Él pagó el precio del perdón. Él lo pagó. Él pagó la fiesta. Él mató el becerro gordo. Probablemente lo que le dio, porque dice antes que aquel muchacho juntándolo todo, o sea, se llevó toda la ropa, pues. Probablemente lo que le dio era una ropa de él y de las finas. Él pagó la fiesta. Él pagó por tu fiesta, por tu celebración. Él te ama. Él te ama, no porque seas bueno, no porque no peques. Te ama porque Él es Padre de amor, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hermanos, corramos, hombre, pero corramos al Señor, no corramos a alejarnos, corramos a venir al Señor, hombre. Y digamos: Señor, yo regreso a ti, de verdad ya me cansé de estar sufriendo por gusto. Es que eso sí es que por gusto, mire.
Si usted sufre es por su propio gusto. Por su gusto. Y mi abuela decía un dicho, mira hijo, el que quiere, pues que lo entierren parado. El que por su gusto muere, que lo entierren parado. Y yo solía decir, y que lo entierren boca abajo, para que cuando quiera salir se entierren más. Volvamos al Señor. Este es un día para volver al Señor. ¿Les parece? Este es un día para volvernos. Y decirle, Señor, yo vengo a ti. No, o sea, hay un montón de cosas que no entiendo. Pero yo, la verdad, hermano, si es que nadie entiende todo, pues. Yo hay cosas que no las entiendo. Yo a veces oigo y veo y digo, ¿y por qué esto no lo entendía? No, hay cosas que no entiendo, hermano. Nadie entiende todo. Hasta el que cree que sabe algo ya no lo sabe como debe saberlo. Entonces yo puedo decirle, Señor, no entiendo, de verdad no entiendo. Ya sabes que a mí me falta un poquito. No poquito, mucho. Pero vengo a ti, Señor. Porque la palabra enseña que en esta parábola, que es una parábola, no es una historia real, es una parábola. Lo que está queriendo hacer la parábola es dar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de la parábola? Que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos ese hijo pródigo, que Él nos quiere restaurar, que Él quiere darnos la posición de hijos otra vez y quiere celebrar nuestro retorno a Él. Vamos a orar. Si usted quiere, diga conmigo esta mañana algo como esto: Señor, yo vuelvo a ti esta mañana. Tomo la decisión de regresar. No quiero vivir perdidamente. No quiero vivir perdidamente. Quiero volver y venir a ti.